para todos los presentes. Mi nombre es César Alfaro Mosquera. Tengo el gusto de presentar al profesor Peter Paul Pelbart, que nos trae la ponencia titulada Modos de Existencia. El profesor Paul Pelbart es doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Es especialista y traductor de Deleuze al portugués y trabaja en las áreas de política, arte y subjetividad. Es autor y colaborador de numerosos artículos, ensayos y libros y ha publicado en importantes revistas académicas. Es cofundador de la editorial N1 y fundador y director del grupo Compañía Teatral Weymouth. Ha impartido cursos y conferencias dentro y fuera de Brasil. Actualmente es profesor adscrito al Departamento de Filosofía y al Centro para el Estudio de la Subjetividad de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. La ponencia tendrá una duración de 45 minutos. Los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom y al final de la intervención se seleccionarán y socializarán 2 de ellas en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de asistencia de cada ponencia, hemos creado un formulario que todos deberán llenar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado de asistencia del seminario. El enlace al formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala Zoom durante cada ponencia. Profesor Peter Paul Pelbart, bienvenido a la tercera versión del Seminario Internacional de Arte y Alteridad. Le doy la palabra para la presentación de su ponencia. Muchas gracias, César. Gracias a todas, todes y todos que nos están asistiendo. Voy con mi portuñol a hacer un esfuerzo que me entiendan, porque el tema que quiero tratar con ustedes, modos de existencia, no es nada obvio. Y si se me dificulta el lenguaje, bueno, tendremos más dificultad. Pero les digo en pocas palabras de qué se trata. Hay en los años 30 del siglo pasado, un profesor de estética llamado Etienne Souriau, les digo cómo se escribe: S-O-U-R-I-A-U, Souriau. Escribió un libro llamado Los distintos modos de existencia. Es un libro muy raro y que fue utilizado un poco por Deleuze. Más tarde, hace ya casi 10 años, Bruno Latour, junto con Isabelle Stengers, escribieron, al publicarse una nueva edición del libro, escribieron un prefacio más largo que el libro para la edición francesa. Y más que eso, Bruno Latour escribió después un libro, una especie de investigación colectiva sobre el tema de los modos de existencia. Y más recién, un filósofo francés joven que era muy próximo a Deleuze, llamado David Lapougeade, escribió un libro fabuloso sobre Souriau, llamado Las existencias mínimas. Bueno, entonces yo quiero hablar de ese tema, de estos modos de existencia mínimos, a partir de este circuito de literatura filosófica
y sus cruces con la estética. Entonces yo empiezo con un ejemplo muy simple. Pensemos en un chico que jugaba en una mesa en su casa y tenía en la mesa diversos objetos, chicos, grandes, de una manera que él lo había dispuesto, estos objetos, con su gracia. Y bueno, está él jugando, llega la madre, tranquila, un poco así, distraída. Ella toma uno de los objetos que está en la mesa, de que ella necesita, pone un otro en su lugar, después deshace todo porque van a cenar, saca todos los objetos. Y bueno, y el chico empieza a llorar. Y la madre no entiende por qué llora el chico. Y cuando entiende que deshizo algo que era del chico, ella dice, ah, pobrecito, yo no había visto que eso era algo. Eso. Para ella es eso. ¿Qué es este eso? ¿Qué es esta cosa que la madre no ve? Que podríamos decir, es como si fuera el alma del chico transpuesto a estos objetos. Se puede decir que en estos objetos está como que el punto de vista del chico. Lo que la madre no ve, ella ve los objetos, pero ella no ve es el modo de existencia de estos objetos del punto de vista del chico. Para el chico, ese es un mundo. Es que ella no ve entonces, la madre, es que hay un mundo del chico desde su punto de vista que existe. Este mundo existe, ese punto de vista existe. Esa configuración para el chico no es un amontoado de objetos, es otra cosa. Y entonces ahí tenemos un modo de existencia que el pragmatismo de la madre no ve. Y eso es un pequeño ejemplo que da Suryo para pensar seres de los cuales no podemos decir con seguridad si existen o no. Según los parámetros de que nosotros disponemos, que son pragmáticos, que son de visibilidad inmediata, se diría, ellos no existen. Pero si tomamos otros parámetros, ellos sí existen. Pero existen de un modo particular, de un modo singular. La verdad es que si tomamos este cuidado de acoger estos distintos modos de existencia, veremos que nuestra objetividad sacrifica una población gigante de seres que obedecen a otro modo de existencia que no el nuestro. Entonces, lo que me parece que hizo Suryo fue multiplicar los instrumentos conceptuales capaces de nos hacer sentir
o percibir o pensar esta multiplicidad de modos de existencia y hacerlo de una manera que no sea evolutiva. Es decir, no es que hay un proceso evolutivo que fatalmente llega a nuestro régimen de visibilidad. Lo que él quiere mostrar, él no lo dice con estas palabras, pero yo lo diría, que hay múltiples regímenes de visibilidad que hacen existir múltiples modos de existencia, por lo cual hay múltiples mundos, una especie de pluriverso. Surgió parte del principio de que la dicotomía que está en nuestra tradición filosófica, existencia o no existencia, es muy pobre para acoger esta multiplicidad. Hay cosas que existen un poquito, hay cosas que existen mucho, hay cosas que existen pasionalmente, hay cosas que ni existen. Y todo eso en gradaciones diversas. Hay cosas que existen, digamos, como posibles. Hay cosas que existen en potencia. Hay cosas que existen como cuando uno, no sé cómo dicen ustedes, balbucía. Es decir, sí se dice, bueno. Hay cosas que existen abajo del limiar de la pensabilidad o la percepción o la audición. Entre el ser y el no ser, dice Suryo, hay tantas gradaciones. Y de cada modo de existencia, adentro de él también hay como que una oscilación entre su mínimo y su máximo. Variaciones intensivas de un modo de existencia. Como si cada existencia o cada ser, según su modo de existencia, pudiera oscilar, migrar desde su mínimo grado de intensidad hasta su máximo grado de intensidad. Ahora bien, incluso, pero estos modos de existencia demandan lo que Suryo llamó una instauración. ¿Qué es una instauración? Incluso nosotros no apenas existimos, pero somos llamados a instaurar nuestra propia existencia. Más todavía, una escultura que está en curso de ser hecha, ella necesita de ser instaurada. Pero también un libro que se está escribiendo, pero también un pensamiento que está llegando. Todos demandan una instauración. Es decir, de hecho, cada existencia es como una trayectoria siendo inventada y instaurada. Ahora, claro,
para algunos modos de existencia, hay una especie de autonomía. Ellos pueden instaurarse solos. Pero para otros modos de existencia necesitan de la solicitud de otro. Incluso, digamos, si yo soy un artista, la obra necesita de mi solicitud, sin la cual ella no viene al mundo. Y esos seres que necesitan de la solicitud de otro, él los llama seres solicitudinarios. Dependen de la fuerza de un otro. Así, un poema no tiene acceso a la existencia sin el testigo, que es el poeta, la devoción o la solicitud, no solo del poeta, sino de los que lo escuchan, los que lo leen. Hay seres, digamos, imaginarios, que dependen, para existir, de nuestro deseo, de nuestro cuidado, o de nuestro temor, o de nuestra esperanza, o de nuestra fantasía, o de nuestro entretenimiento. Qué bárbaro. Estoy mirando acá nuestro amigo haciéndolo en gestos. Qué desafío este, pobre. Pero, congratulations. Y bueno, entonces, tomemos un ejemplo también, lo más simple. Un chico que se siente solo y tiene un amigo imaginario. El amigo imaginario le hace compañía. Y su vida, por así decir, depende de la solicitud del amigo imaginario. Pero la recíproca también es verdadera. El amigo imaginario depende de la solicitud de este chico. Ahí viene la madre y dice, pero olvida, ese no existe. ¿Cómo no existe? No existe para la madre, pero para la vida del chico tiene un efecto decisivo, ¿no? Sería otra vida si no tuviera él la compañía de este amigo imaginario, cuya existencia él instauró. Pero también su existencia fue instaurada por este amigo imaginario. Más que eso, digamos, yo digo instaurar y hablé de testigo, como si estos seres que son a veces muy frágiles o muy invisibles o muy precarios o vulnerables o efémeros, necesitan, para ganar fuerza en su venida al mundo, necesitan de un testigo. ¿Qué es un testigo? Es aquel que depone en favor de un acusado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo ser testigo de algo. Si yo estuviera ahí, cerca del chico en la mesa, yo diría, no, pero eso existe. Yo soy testigo de que este mundo que el chico habita existe, pero existe a su modo. Yo soy un testigo. Pero hay una otra figura
que ya no sería del testigo, que sería del abogado. El abogado no es que él dice, eso existe. Él dice, este modo de existencia tiene derecho de existir. Él legitima el derecho de existencia de modos de existir distintos de aquellos que son reconocidos socialmente. ¿Qué es que está en juego cuando hablamos de eso? Está en juego que hay modos de existencia que nos transforman cuando estamos aliados a ellos, pero también que nosotros transformamos en este mismo movimiento. Bruno Latour, que es un antropólogo, pero también un estudioso de las ciencias, que hizo una tesis sobre Pasteur, ¿no? Pasteur, que la gente decía, pero eso es de lo que estás hablando, eso no existe. Entonces Pasteur tuvo que inventar un dispositivo que probara que aquello que nadie veía existe, porque tiene un modo de existencia singular que no era reconocido ni por la ciencia ni por la medicina, pero que transformaba, tenía efectos concretos, ¿no? Así como hoy, digamos, el virus, bueno, para mucha gente no existe. Tiene un modo de existencia, alguien pregunta, pero ¿el virus existe o no existe? ¿Es vivo? No, si no es vivo, entonces no existe. ¿Qué cosa es esa? ¿No? Hay un esfuerzo, digamos, casi de abstracción, de pensar que algo que no se ve, pero que tiene efectos, existe. Entonces nos dice Bruno Latour, yo lo cito porque, digamos, no es un poeta, ¿no? Es un estudioso incluso de la ciencia. Él lo dice así: algunos seres tienen el duplo carácter de nos transformar en otra cosa, pero también de, por su vez, se transformaren en otra cosa. ¿Qué haríamos nosotros sin ellos? Seríamos siempre eternamente los mismos. Ellos dibujan a través del multiverso caminos de alteración, porque ellos nos transforman. Acá podemos alargar un poquitito nuestro horizonte. Estos seres que pueblan nuestro cosmos, seres humanos o no humanos, agentes, actantes se dice en antropología, sujetos o no, entidades, con sus maneras propias de se transformar y de nos transformar. Estos seres no son ni objetivos ni subjetivos. Ya acá tenemos un problema filosófico, ¿no? Ni objetivo ni subjetivo. Ni reales ni irreales. Ni racionales ni irracionales. Ni materiales ni simbólicos. Son seres un tanto virtuales, un tanto invisibles, un tanto metamórficos, un tanto movientes.
Y uno pregunta, ¿cuánto existen por sí mismos o cuánto dependen de nosotros? ¿Cuál es su estatuto? ¿Sería posible reunirlos todos con una única denominación? O al contrario, sostienen una pluralidad existencial que va un poco en contracorriente de nuestro deseo de padronización. Y de hecho, en un mundo así, poblado de distintos modos de existencia, es tal vez lo principal. Yo decía que ellos nos transforman y al mismo tiempo se transforman. Y una transformación podríamos llamarla de un acontecimiento, ¿no? Como el chico vive ahí un acontecimiento, sea con su amigo imaginario, sea con el mundo en que está metido ahí en la mesa, ¿no? Entonces, el acontecimiento es un pasaje, ¿no?, de un modo de existencia al otro. Es el acontecimiento pensado como una especie de mudanza, cambio de perspectiva. A veces pasamos de una perspectiva a la otra, de un plan de existencia al otro, de un modo de existencia al otro. Hay una especie de variación perspectiva. Hay seres inacabados que claman por ser inacabados. Hay seres inacabados que llaman por su acabamiento. Hay seres que piden de ser amplificados, aumentados, de ganar fuerza en su existencia. Habría que escucharlos, a estos seres incompletos que piden un prolongamiento, ¿no? Que nos piden que tomemos partido por ellos, que seamos sus testigos o sus abogados o sus aliados. ¿Cómo entonces entrar en el punto de vista de una existencia, pero no para ver lo que ella ve, sino para reforzar su existencia, hacerla existir más, ¿no? Si yo leo, bueno, ayer di una clase sobre Zaratustra. Es verdad que él existe solo, sin mi ayuda, pero cuando yo doy clase y hago existir más intensamente este modo de existencia de Zaratustra, algo se expande en la figura de Zaratustra, como si ganara una camada, otra de acontecimiento, de fuerza, de expansividad. Entonces surgió, la verdad es que, bueno, dejemos Zaratustra de lado, que existe ya casi como un monumento, pero digamos, Zaratustra está más interesado en estos seres liminares que nosotros negligenciamos, seres más evanescentes, por ahí un poco más incorporales o mismo espirituales, a quien es necesario, por así decirlo, reconocer un alma. A veces nosotros podemos hacernos portavoces, pero no portavoces, porta existencia de un ser que solo por ahí
esté más cerca del no ser. ¿Cómo cargar la existencia de un ser que está en un grado de liminaridad, de fragilidad, que necesita de nuestra solicitud? Pero más radicalmente, Suryo dice algo casi absurdo. No es un gesto de generosidad. Este ser necesita mi actitud de testigo, de abogado, o mi solicitud. Yo soy generoso. No, es que yo existo en la medida en que hago existir otros seres. No hay la mera existencia. Existir es hacer existir otras cosas. Hacer existir pensamiento, hacer existir obra, hacer existir entidades, hacer existir un movimiento que antes no había. Pero cuando yo hago existir algo, este algo que yo hago existir me transforma enteramente. Por eso Nietzsche, por ejemplo, puede decir: yo soy hijo de mi obra. Es claro que si uno mira cronológicamente, va a decir: no, él es el padre de su obra. Pero él es el padre de su obra porque fue él quien lo escribió, pero él es hijo de su obra porque fue la obra que hizo de él eso, lo que nosotros reconocemos como siendo Nietzsche. Entonces no so, hola, hay una intromisión. Bueno, solo existimos en la medida en que hacemos existir otra cosa, pero solo existimos en la manera también en que a través de hacer existir otra cosa, ampliamos nuestra existencia con hacer existir otra cosa. Ampliamos nuestra propia existencia. Y cuando vemos alma allá donde la gente no veía nada, como la madre no veía el alma que estaba en este mundo del chico, tampoco nosotros ganamos en alma. Uno mirando eso, escuchando, podría decir: pero es un animismo desenfreado, ¿no? Que está más o menos como en el contraflujo de nuestra generalizada objetificación del mundo. Entonces tomemos un antropólogo como Eduardo Viveiros de Castro, que Viveiros de Castro, que lleva en serio el pensamiento indígena, y constata algo muy simple, que todos sabemos. Para nosotros, conocer es transformar lo que conocemos en un objeto, a partir de un lugar de sujeto, donde toda nuestra dicotomía filosófica está el sujeto de un lado y el objeto del otro, ¿no? Y el conocimiento hace el puente entre un sujeto estable o universal, como quiera, y un objeto, aunque sea vivo, está transformado. Es decir, hay una operación de neutralización a través del conocimiento, hay una operación de neutralización del objeto del conocimiento, ¿no? Se depura este objeto, se desubjetiva este objeto, se lo libra de cualquier intencionalidad
objetiva o abstracta. Es decir, más filosóficamente o antropológicamente, la forma del otro es la cosa. Transformamos todo en cosa para poder conocerlo. El chamanismo indígena es guiado por el ideal inverso. Conocer es personificar. Conocer es tomar el punto de vista de aquello que está siendo conocido. El principal es, por así decirlo, el quién de la cosa que conocemos. La forma del otro no es la cosa, sino la persona. Toda la teoría cosmopolítica que describe un universo habitado por diversos tipos de actantes o agentes subjetivos, humanos o no humanos, sean dioses, animales, muertos, plantas, fenómenos meteorológicos o mismo objetos o artefactos. Todos y cada uno de ellos para los indígenas tienen ciertas disposiciones perceptivas, apetitivas, cognitivas, es decir, tienen un alma. Y si no se conoce el alma, no se conoce nada. El perspectivismo amerindio parte de este presupuesto. El mundo es compuesto de una multiplicidad de puntos de vista. Y si nosotros no entramos en contacto con esta multiplicidad de puntos de vista, no conocemos nada, no sabemos nada. Estamos enclausurados en nuestra propia persona. Porque hay que saber también que cada punto de vista no es algo abstracto, está ancorado, anclado en un cuerpo, en un conjunto de afectos, ¿no? A donde viene a alojarse algo que llamamos de un sujeto. Pero un sujeto no es algo abstracto, como en Kant, ¿no? Esto es un cuerpo, es una vida, es un conjunto de afectos, por eso es un punto de vista. Y su alteridad depende de que él tenga un punto de vista. Así el tema de la alteridad gana una dimensión cósmica, proteiforme. No es que el mundo sea pacífico por eso. Al contrario, el mundo está lleno de entidades peligrosas, de amenazas. Hay que negociar campos, ¿no? Con los muertos, con las entidades, con los animales. Ahí es toda una diplomacia cosmopolítica, ¿no? Que cabe al chamán hacer, como lo mostró divinamente el libro de David Copenaua, la caída del cielo, ¿no? Que es un libro gigante, que es la narrativa de cómo David Copenaua modos de existencia distintos, sin lo cual no se entiende nada. Se dice es un delirio o es solo una creencia. Pero el chamán reconoce o
instaura este modo de existencia, en este sentido de la solicitud. Él tiene que llamar a los chapiris, ¿no? Son estas entidades minúsculas, brillantes, incorpóreas, que cuanto más chapiris él consigue atraer para sí, más fuerza tendrá él para curar a los enfermos, ¿no? Es todo una, una política de atraer, instaurar, acumular seres que él ve, nosotros no, y que pueden contribuir para dar a él, chamán, a su existencia, como yo decía antes, más fuerza, más intensidad, para que ella llegue al máximo de su potencia, diríamos. Lo que pasa es que, bueno, sí, Surrió tiene una idea que es el arte de instaurar, ¿no? Como es casi su horizonte, el hacer, como, ¿qué arte es esta de hacer existir seres que todavía están perambulando en la penumbra ficcional, virtual, ¿no? Todo, por ahí toda su obra podría ser puesta sobre el signo de esta consigna, que es la obra por hacer. La obra por hacer no está lista, está viniendo, necesita nuestra atención, solicitud, cuidado, alianza, instauración. Y la obra no necesariamente es una obra de arte, sí, puede ser, pero más largamente, también el hombre es una obra por hacer, incompleta, abierta, inanticipable. No es un proyecto listo a ser realizado, pero habría más bien que abrir el campo, ¿no? Para que una trayectoria de instauración fuera posible. Así que en el mundo de Suryo nada está dado, nada está garantizado, nada está completo. Todo puede colapsar, la obra puede colapsar, el creador puede colapsar, el campo a donde eso se pasa puede colapsar. Hay una especie de hesitación, de incertidumbre que es constitutiva de este universo. No es una falla ontológica, no es una insuficiencia, ¿no? Es una característica, ¿no? Todo trayecto de creación, de instauración, es toda una, una aventura, ¿no? De explotación, de descubierta, de encuentros, de desencuentros, de colisiones, ¿no? Y muchas veces nosotros que nos creemos creadores, tenemos que nos arrodillar delante de la voluntad de aquello que estamos haciendo, sea del texto, sea de la planta, sea de la escultura, sea lo que sea. Así que, que, que hay que tener casi un poder de adivinación, adivinar cuál es la voluntad de eso que está llamándonos y está clamando por su existencia. Y trátase de ser el abogado de este ser que viene, abogado del ser por venir. Entonces, estas son las
existencias que son, digamos, posibles, no necesarias, contingentes, fugaces, realidades a veces apenas esbozadas, bosquejadas, pero no completadas. Ven que, qué gigante es este pluriverso, qué riqueza, ¿no? Qué, eh, qué diversidad, qué proliferación existencial y qué incertidumbre, qué aventura en este mundo un poco caótico. Entonces nosotros podemos nos preguntar, para que yo finalice, eh, es una pregunta que tenemos siempre, si leemos a su Dios con esta delicadeza que Él exige y Él pide, ¿qué seres tomarse a cargo? De cuáles seres incumbirse? ¿O cómo darles voz? ¿O cómo instaurarlos preservando su singularidad? ¿Cómo abrirnos a los seres que piden pasaje a través de nosotros? ¿Qué otros planes de existencia nosotros mismos tendríamos que favorecer, incluso para nos metamorfosear y habitar planes de existencia otros, que no este que ya nos está cristalizado? Y cómo prolongar, ¿no? Cómo esta metáfora de un puente que en arco, que está por la mitad, porque fue destruido, porque no se terminó de construir, y cómo este medio arco pide para ser completado. Pero es un pedido. ¿Estamos dispuestos a hacer este movimiento o no? Entonces, para terminar, yo diría que una una de las múltiples preguntas que este pensamiento suscita podría ser también esta: ¿cuál es el dolor que cada actante lleva? ¿Y cuál es la solicitud de estos seres liminares que pide? ¿Y cuáles dispositivos podemos inventar para detectar estos seres, para darles voz, para dejarlos también que escapen a nuestro control o a nuestra mirada? Esto era. Muchas gracias. Peter, muchas gracias por esta conferencia que me parece que pues es conmovedora y nos da muchas luces para abordar ese problema que nos venimos planteando desde hace unos 3 años en esa relación entre el arte y la alteridad. Hay una pregunta, pero pues aprovechando que estoy de moderador, tengo una inquietud con respecto a un trabajo que sé que has desarrollado. Quisiera plantearte mi pregunta desde ese trabajo. Me refiero a los modos de existencia con esa actividad psíquica caótica, pero también creativa, de las personas que sufren la psicosis, la esquizofrenia, y también sobre los modos de existencia teatral, porque sé que es una pasión
de tu trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos podrías decir acerca de esos dos modos de existencia y si Sí, están relacionados? está muy bien, porque en nuestro trabajo de teatro, con un grupo de dichos psicóticos, eso está todo el tiempo, esta fragilidad, esta existencia al borde del desmoronamiento, pide, pide una solicitud. Y lo que ellos crean, y crean muchísimo, pero podría toda esta creación perderse en la nada si no hubiera una especie de solicitud, de testigo que dice, pero eso existe. Este balbucío que dice Waynes, eso existe y puede existir más y puede llamarse, y este Waynes puede ser este sonido que no era nada, de repente se vuelve el nombre de la pieza, de la compañía, de una trayectoria de casi 20 y tantos años. Es casi un concepto. Waynes ya es un modo de existencia. Waynes, que es el sonido que el paciente dijo una vez y después se fue amplificando, se volvió, yo creo que el nombre de un modo de existencia que tiene que ver con teatro, que tiene que ver con psicosis, que tiene que ver con caos y que tiene que ver con el arte. No sé si te respondí. Por supuesto que sí, Peter. Voy a dar lectura entonces a la pregunta que nos envían por aquí por el chat. Dice, la necesidad de crear ese otro imaginario se relaciona con el mito del andrógino del banquete de Platón, donde siempre estamos buscando ese otro, donde nos complementamos. No creo. Es una manera de entenderlo, ¿no? Pero es que esta mitad no es exactamente una mitad y no es, yo diría que la imagen está bien, pero preestablece qué es lo que buscamos. Cuando acá no es que buscamos algo predeterminado, ¿no? Esta existencia que depende de hacer existir, puede hacer existir monstruos, dioses, hongos, eh, mitos, otras cosas. Creo que la imagen vuelve demasiado dibujado lo que no tiene un dibujo previo. Bueno, no hay más preguntas aquí en el chat. Pero bueno, hay una parte de tu charla, de tu conferencia que me llama la atención en el sentido de a ver si la recuerdo, a ver si la recuerdo un poco. Sí, tú mencionas que esa solicitud de existencia implica también una transformación y constituye un acontecimiento. Sí. La pregunta sería si ese acontecimiento constituye una composición, una composición de mundo, una composición de nuevas formas de existir. Sí, 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 totalmente. Creo que de eso se trata. Creo que el secreto acá no es un secreto, es qué fuerza de transformación
trae este acontecimiento, ¿no? Que, eh, que otro, que metamorfosis, eh, ¿no? Eh, doy un ejemplo, ¿eh? Doy dos ejemplos. Un ejemplo es, bueno, Amazonia. Amazonia para los cientistas es un objeto de estudio, de investigación, a ser preservado por razones climáticas globales, etc. Un autor, un sociólogo que trabajó con la cuestión indígena acá, resolvió hacer hace muchos años una ópera llamada Ópera Amazonia y quiso poner en contacto los Yanomami y el centro de pesquisas tecnológicas más avanzado de Alemania. Y por 5 años debatieron eso, cómo sería esta ópera, con muchos recursos tecnológicos, pero con la tecnología y la espiritualidad Yanomami. Son los dos mundos lo más distantes, ¿no? En una composición de mundos, como decís, ¿no? Y entonces eh, tuvieron en el periodo de preparación, en que estaba también Eduardo de Castro, el quien estaba dirigiendo un poco la cosa era el Laimert García dos Santos, que es un pensador brasileño. Y entonces llamaron a un filósofo alemán para que escuchara la idea y qué le parecía. Y él, Peter Sloterdijk, que es un autor famoso, escuchó todo y dijo, ah, ahora entendí sobre qué es esta ópera. O mejor, ¿cuál es la voz que pide pasaje ahí? Es la voz del dolor amazónico. Es el canto de la floresta, pero no sobre la floresta. Es la voz, es el dolor de la floresta que se va a expresar en esta ópera. Es claro que eso, este esclarecimiento, impactó a todos, porque de hecho estaban todos a servicio de una voz que algunos escuchaban, seguro los Yanomami, otros no escuchaban, ¿no? Y qué impacto tiene eso, esa ópera es divina, y tuvo sobre mí un impacto increíble, y sobre el público, y sobre los que lo hicieron, y sobre el Instituto de Estudios Tecnológicos. Así que una especie de diseminación de un acontecimiento que trae a la existencia algo que pide para intensificarse y expandirse. No sé si este ejemplo es bueno, pero de todas maneras es lo que me ocurrió ahora. Magnífico, magnífico. Peter, muchas gracias. Muchas Creo gracias que a hemos ustedes. agotado. Gracias por la paciencia y suerte para todos. Y salud también. Muy Bueno, gentil, Peter. gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.